Planea, Red de Arte y Escuela. Planea es una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que se comprometen a utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de manera transversal. A través de diferentes proyectos, la red pretende prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes sobre los modos y las formas de producir cambios significativos en las instituciones educativas, culturales y en su ecosistema más cercano a través de las prácticas artísticas. Estás escuchando el segundo episodio de una serie de podcasts que te ayudarán a navegar fácilmente el centro de recursos de la red Planea y formarte en arte y educación. El episodio de hoy forma parte del itinerario 2, una escuela conectada, y se titula Escuela y Ecofeminismo. Si no lo has hecho ya, puedes consultar en nuestra web la ficha de lectura que acompaña a este episodio, con la que podrás ampliar la información que vas a escuchar a continuación. Además de la ficha, encontrarás materiales de nuestro centro de recursos, invitaciones para aplicar el ecofeminismo en el aula y referencias externas propuestas por las expertas. ¿Qué es el ecofeminismo? En palabras de la Cooperativa Cotidiana, el ecofeminismo es una corriente de pensamiento que equipara el cuidado de los seres humanos y de la naturaleza, entendiendo su interdependencia y codependencia. No es solo una teoría, sino una forma de mirar el mundo. Una mirada que une el feminismo y el ecologismo, y que denuncia que la crisis ecológica y la crisis de los cuidados tienen un origen común, un modelo de vida que pone el beneficio económico por encima del bienestar de las personas y del planeta. Para la red Planea, los ecofeminismos son una cuestión prácticamente fundacional, ya que uno de los primeros recursos que generamos fue una conversación con Yayo Herrero sobre este tema. Una pregunta que aparece muy a menudo es: ¿qué tiene que ver la ecología con el feminismo? Según Yayo Herrero, en una de sus entrevistas, el vínculo entre la ecología y el feminismo y su potencial diálogo tiene que ver con la pregunta de ¿qué es lo que sostiene la vida? Y si nos preguntamos qué es lo que sostiene la vida, tenemos que reconocer que somos seres radicalmente dependientes de un planeta Tierra que tiene límites físicos. Y somos dependientes, además, de esos bienes de la Tierra que no son fabricados ni controlados a voluntad por los seres humanos. Esto quiere decir que no hay economía, ni tecnología, ni política, ni sociedad sin naturaleza. ¿Cómo podemos aplicar esta teoría en el contexto del aula y en las lógicas actuales de la comunidad educativa? El ecofeminismo nos invita a repensar la escuela en muchos niveles, desde los espacios, su arquitectura y cómo los habitamos, desde los contenidos que impartimos o los materiales y técnicas que utilizamos en el aula. Incorporar la naturaleza como parte viva de la escuela y entender los espacios interespecie es esencial para sentirnos parte de un ecosistema, atender a nuestros tiempos y cuidados y participar con voz propia en el centro educativo. Aterrizando en el aula. No sé mucho sobre ecofeminismo y me parece muy académico. ¿Tengo que ser una experta para poner en práctica estas propuestas? ¿Puede un proyecto artístico educativo transformar la manera en que tomamos decisiones en la comunidad educativa? ¿Es posible que este posicionamiento nos ayude a mejorar la convivencia en el aula? ¿Cuál es el impacto de vivir desde el ecofeminismo en la manera de existir y de funcionar de una comunidad? ¿Podemos desde el centro educativo reducir el impacto climático que afecta a nuestro día a día? Hablar con sentido. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Cotidiana, cooperativa dedicada a la arquitectura y la bioclimática desde un posicionamiento ecofeminista. Trabajan con Planea desde los inicios de la red en 2019. Han formado parte de varias residencias artísticas en centros Planea y han diseñado, entre otros materiales, una guía muy completa en el centro de recursos en torno a su proyecto Mis Climas Cotidianos.
En esta conversación con Cristina Alba Pérez Rendón y Eva Morales, hablaremos de cómo entretejen sus proyectos, diseñan y acompañan procesos educativos que conectan el cuidado, la sostenibilidad y la justicia con los entornos que habitamos. ¿Qué es el ecofeminismo? ¿Y cómo aterriza y toma forma en la escuela? Una corriente, pensamiento en la que se parte del cuidado de seres humanos y de la naturaleza de la misma manera. Bueno, esto es inspirado un poco en Yayo Herrero, ¿no? Entender la interdependencia y la ecodependencia de los seres, interdependencia siendo la necesidad que tenemos de las relaciones sociales y humanas, y la ecodependencia es nuestra dependencia del medio ambiente y de la naturaleza y el ecosistema, ¿no? Pero si nos definimos que es que trabajamos con arquitectura en el sentido de hacemos arquitectura, yo reivindico que hacemos arquitectura, es decir, que trabajamos desde lo concreto, ¿no? Transformar un espacio, generar, ¿no? Un mueble o un mobiliario, pero digamos que tiene fisicidad y tiene plasticidad, pero también trabajamos con lo intangible. Es decir, con esas relaciones humanas, con esas, digamos, y vínculos también con las otras especies, ¿no? Entonces, ser como consciente de todo esto, entonces lo tangible y lo intangible dialogan todo el rato. ¿Es más fácil ser ecofeminista en un entorno rural que en un entorno urbano? Más en el ámbito ciudad, digamos, que en lo rural, eso es verdad. Digamos que es un trabajo situado, siempre es un trabajo situado. Es decir, como que no hay una fórmula que tú llevas, sino que realmente se trabajan procesos desde las prácticas y poniendo en valor las prácticas locales, digamos, y los procesos ya existentes. La naturaleza, el concepto de naturaleza es un concepto amplio, ¿no? Es decir, que es casi como en la ciudad entender que naturaleza no es lo que está fuera de la ciudad, sino que naturaleza también está dentro de la ciudad, en los entornos construidos, y es justo un poco lo que hay, como poner en valor y que nosotros también somos naturaleza, pero también poner en valor otras especies que también cohabitan, ¿no? En las ciudades, en los pueblos, en el medio rural, donde posiblemente haya como más, digamos, conciencia de que está la naturaleza que todos llamamos naturaleza de bichitos y plantas, ¿no? Pero que realmente en ambos contextos la idea es entenderlo, ¿no? Que no hay un límite fuera de la ciudad naturaleza o fuera del entorno urbano naturaleza, y dentro del entorno urbano es la antítesis de la naturaleza, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Entender que, digamos, todos somos naturaleza. Lo que pasa es que hay que ponerla en valor, ¿no? También en el entorno urbano existe, a raíz de la globalización, etcétera, existe una multiculturalidad que también es una puesta en valor, ¿no? O sea que tener al alcance más diversidad de personas y de culturas también genera una riqueza que a lo mejor en entornos rurales están como más asentados y se pueda encontrar menos, y eso también forma parte de este cuidado, ¿no? Este cuidado de distintas culturas, este entender otras realidades. Creo que a lo mejor en entornos urbanos puedes encontrar más riqueza de ese tipo. ¿Por dónde puede empezar un centro educativo urbano a ser consciente de esa interdependencia? Es decir, ¿cuándo nos planteamos el ir más allá de una misma cuando vivimos en la ciudad? Nosotros empezamos desde dentro, o sea, desde la intuición. Las primeras dinámicas con las que nosotros trabajamos son extremadamente intuitivas y parten de aspectos muy esenciales, desde un match de improvisación que tiene que ver con la relación ambiental y con nuestra piel y con nuestro entorno, hasta dinámicas que tienen que ver con lo convivencial, y desde aspectos muy intuitivos, porque al final ahí se lee mucha información de las personas, pero vamos de dentro hacia afuera, ¿no? Hacia a priori, ¿no? Sí, o sea, que en un centro hay un ecosistema de relaciones, clima de convivencia determinado, ¿no? Hay un equipo directivo, un equipo docente, hay distintos cursos, distintos niveles, hay chicas, chicos, bueno, edades diferentes, y hay mucha cuestión no visible de relaciones, ¿no? De poder, de relaciones a muchos niveles, y es a partir de ahí donde lo ponemos en valor. Pero como decía Cristina, también hay mucho desde el ser, ¿no? Desde una toma de conciencia y desde la puesta en valor de la propia persona, del propio estudiante, incluso del propio docente, ¿no? Y de la sabiduría popular, claro. O de lo que ya sabemos y que no creemos que tenemos, que sabemos. O sea que al final hay mucho que nuestro propio cuerpo nos lo indica. ¿Qué supone la bioclimática como medio en vuestro trabajo? La parte un poco de bioclimática
lógicamente está situada porque los coles están en climas diferentes, aunque sea en el sur, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo un edificio que otro, no es lo mismo una orientación que otro, no es lo mismo que tenga vegetación que no tenga, no es lo mismo efectivamente que sea un medio rural, urbano. Y ahí también hay como un vínculo que, bueno, hacemos también, hay un análisis científico que se realiza, pero también hay una interacción, cómo tú te relacionas con ese espacio, ¿no? Natural o de esas naturalezas, como quien dice, ¿no? Entonces todo eso la recogemos a nivel como más de identificación de cómo funciona y qué relaciones hay, a partir de las cuales identificar dónde ponemos el punto de acción. Pero no lo decidimos nosotras. Hay digamos, un trabajo como de diagnóstico participado donde se decide con estos conocimientos que adquirimos qué queremos hacer, qué queremos mejorar, dónde, ¿no? Y por eso las distintas actuaciones de Planea son totalmente dispares y diferentes, ¿no? También hay una herramienta con la que trabajamos que son las cartografías que superponemos cartografías de emociones con cartografías de mediciones climáticas que hemos hecho con herramientas técnicas y hay puntos de confluencia, ¿no? Se van viendo que hay lugares de tensión que también están vinculados con tensión climática y resulta interesante ir sacando esa información de los distintos lugares. La bioclimática es una manera de concebir la arquitectura o la transformación espacial o la concepción de los espacios construidos por el ser humano, que entra más en simbiosis con la naturaleza. Digamos que está más inspirada en estructuras, está más conectada con la arquitectura animal, más conectada con el clima, más conectada con el territorio y además tampoco es un concepto nuevo, es la manera en que se hacía arquitectura hace 3.000 años. O sea que parte muchísimo más de la intuición humana, o sea, cuando teníamos una conexión más fuerte con nuestro entorno y nuestro territorio. Así, eso a grandes rasgos, pues sería un poco lo que es la bioclimática. Creemos que es muy interesante que contéis, aunque sea brevemente, los principales proyectos que habéis desarrollado en escuelas acerca de este tema. Tercera piel, ya un poco reivindicar, bueno, ya era un momento como de empezar a tocarse, de empezar ¿no? a poner en valor los cuerpos y las relaciones entre unos cuerpos y otros. Y bueno, pues llegamos a trabajar con el cole en la necesidad de transformar, de salir fuera, de empezar a repensar el patio. Y bueno, sí, los mapas de convivencia, una de las cosas que salieron es que en este momento del patio no solo era un momento de expansión, sino también necesitaban como un espacio en el patio para estar tranquilos. Y entonces surgió el tema de un pequeño refugio, de espacio refugio, donde aislarte de todo ese mogollón de patio, mogollón de niños, niñas y de todo el jaleo. Entonces, bueno, pues se diseñó una casita, refugio, que además, bueno, ponía que estaba como construido por todas las clases del centro educativo, porque estaba compuesto por telares, uno por cada clase, que fueron cosiendo y cada uno de los niños y niñas, todo un proceso muy con mucha precisión de cómo el telar pasó por todas las casas de los niños y niñas. Por lo tanto, también había una maleta, una mochila que se iba llevando a las distintas casas y ahí había un viaje de ida y vuelta, ¿no? Del cole a la casa, de la casa al cole, para ir construyendo juntas ese refugio, ¿no? Entonces, bueno, pues luego pues, es un refugio que luego se montó, ¿no? Los distintos telares se montaron y construía como ese espacio donde te podías sentar, donde te puedes refugiar, efectivamente no solo para encontrarte, sino también en espacios de sombra, ¿no? Entonces ahí era como una propuesta que volvía a articular lo convivencial con lo climático. Sí, al año siguiente fue el proyecto Rincones que Cuidan. Se abordaba el tema del cuidado desde 3 rincones, por así decirlo, un espacio de cuidado de la convivencia, un espacio del cuidado de la biodiversidad y el patio interespecie y un espacio de cuidado de la vecindad. Entonces, de ese proceso de aprendizaje del cuidado surgió un espacio de convivencia que fue una grada construida con piedras que fueron tiñendo con pigmentos de tierra naturales y se hizo una grada para tener un aula exterior, un espacio exterior de convivencia, que además también fue un codiseño de todo el centro, desde 3 años hasta 12 años. Intentamos que en los procesos de trabajo se pueda incorporar el mayor número de edades posibles y de capacidades para que sea lo más inclusivo posible. Y el último fue en Cádiz, ¿no? En el Instituto de la Caleta. Tenía una complejidad grande porque tenía unos patios muy difíciles.
a nivel convivencial principalmente, y estaban muy vinculados pues, a la necesidad de sombras y de sentarse. Y también pues, se hizo ese proceso de análisis climático y de clima de convivencia, que terminó en un proceso de tejido de macramé que estaba más vinculado también con el oficio de las remendadoras de redes, de construcción de redes de pesca, el tema de tejer con nudos, y además permitía que fuera unos toldos permeables al viento, que allí la necesidad de que fuera resistentes al viento era muy importante. Y hicimos también un proyecto de gestión sostenible del agua que se llama MUSGO, que tenía que ver con el metabolismo urbano y con la gestión sostenible del agua en el edificio. Y se trabajó el tema de los suelos, de la permeabilidad de los suelos, cómo se produce la desertificación, por esa impermeabilización de los suelos y empobrecimiento. Y ese terminó también con un proyecto muy bonito que es la fabricación de ollas de irrigación, que son unas vasijas cerámicas que dejan pasar el agua, pero que hacen que el riego sea mucho más eficiente, y una fabricación colectiva de ollas de irrigación para hacer un sistema de riego más sostenible y más vinculado a la naturaleza. Las prácticas que hemos llevado son muy distintas porque los entornos eran distintos, pero se puede decir, o sea, que metodológicamente hay una secuencia bastante similar. Lo que pasa que es un proceso de acompañamiento que nos lleva al codiseño de distintas soluciones, ¿no? ¿Cómo conectasteis el proyecto de las celosías con el currículum? Se trabajó entender, por ejemplo, los vientos, la dirección de los vientos, el norte, el sur, o sea, los distintos puntos cardinales, y cómo se entiende, por ejemplo, una rosa de los vientos en un mapa, que además entra en muchas cartografías, y entonces pues que entendiesen que era una rosa de los vientos y cómo era la rosa de los vientos de Sevilla, y vincular eso un poco con la geografía. Por otra parte, también se trabajó los materiales y sus características térmicas. Estuvimos haciendo experimentos, el comportamiento frente al frío y al calor de distintos materiales pétreos, materiales más aislantes como la madera. Entonces, también fueron viendo un poco el comportamiento térmico, haciendo experimentos en clase sobre distintos materiales, y eso se conectaba pues un poco con los materiales en la naturaleza, ¿no? Incluso con conocimiento del medio, ¿no? También se trabajó el movimiento del aire con otros experimentos, el movimiento del aire hacia arriba, el tema del aire caliente que pesa menos y se desplaza hacia arriba, y eso se puede vincular más con conocimiento del medio, pero también en primaria lo que es la física, así en sí misma no forma parte del currículum, pero bueno, tendría más que ver con eso, con conocimiento del medio y con pues, el aire, y conocer el aire y el clima, ¿no? También se trabajó desde el punto de vista de la historia, todo lo que era el Renacimiento y el movimiento artístico vinculado a la celosía durante la época del Renacimiento, bueno, a nivel más de historia, ¿no? Diagnóstico, generación de hipótesis, plantear soluciones y testear soluciones, que se hicieron en todo ese proceso en la celosía, una comunicación de resultados, que en este caso pues, se hizo a través de un teatro de sombras, para el cual tuvieron que hacer un storyboard, el saber contarlo de una manera más teatralizada, y a través de hacerlo pues con imágenes de celosías y con sombra. ¿Cómo podemos medir que ha habido una transformación en la escuela a partir de estos proyectos? ¿Cuáles son los resultados visibles? Lo que nos encontramos pues son distintas, el cómo se usa ese sitio. Yo recuerdo una vez que fuimos que nos encontramos que, bueno, dejamos una ventanita, o sea, uno de los telares no tiene telar, y por lo tanto, entonces ahí nos hemos encontrado, pues, por ejemplo, haciendo teatro. Los que están dentro, ¿no? Como es como una ventanita, ¿no? Como la ventanita que podamos tener aquí, ¿no? Pues es una ventanita desde la que cuento desde fuera a las que van dentro, que son los espectadores, ¿no? Es decir, al final es verdad que es un espacio para estar tranquilo, pero es un espacio también para jugar de otro tipo de juegos también, ¿no? Entonces, claro, ahí es un poco como que las niñas y los niños no usan los espacios como tú los piensas, los usan, ¿no? Abriendo un campo de posibilidades que casi que tú nunca has pensado, ¿no? Y eso también es lo fascinante y lo que un poco cuando vamos nos encontramos, ¿no? La participación de agentes externos, como el caso de las personas mayores que mencionáis, ¿cómo influye en las relaciones del ecosistema educativo? ¿Cómo cambia el centro con este tipo de interacciones? Lo que tenemos en un cole o en un instituto también es que
el patio es tuyo, entre comillas, es decir, hace falta, pues, digamos, la aprobación de todo el claustro, lo que tú quieras. Pero claro, actuar en la ciudad requiere hablar con el ayuntamiento, ¿no? Es decir, en el espacio público. Y claro, son procesos mucho más complejos. Entonces es verdad que aunque se llevó ¿no? una propuesta para el ayuntamiento, pero no se ha llegado a realizar. Ahí quizás hubiera hecho falta, ¿no? Como un curso más para tantear si hubiera sido posible hacer una intervención, que hubiera sido lo suyo, ¿no? Es decir, que los procesos de transformación del espacio público son mucho más complejos que los procesos de transformación del patio de un colegio. Por eso, digamos, tienen ese potencial, ¿no? ¿Os habéis encontrado con reticencias por parte del claustro o de las familias frente a este empuje hacia las transformaciones de un centro? Yo creo que la tónica general es muy positiva, como desde acciones muy pequeñas, porque en el fondo son todas acciones relativamente pequeñas, ¿no? Pues le das otro sentido creativo, pero que además transformador a nivel de conocimiento en el aula. Es decir, recibimos en general como bastante aplauso, pero también es verdad que hay algunas voces que siempre como que banalizan estas pequeñas grandes acciones, ¿no? Pero eso está ahí. O sea, no creo que todo el mundo lo ponga en valor todo esto, que a lo mejor le parece algo como mínimo, pequeño, ¿no? La mayoría yo creo que sí, pero lógicamente hay un sector de la población que a lo mejor, digamos, de los padres y las madres que no entiende el trasfondo de todo esto y a lo mejor haya que mejorar a nivel, ¿no? de sensibilización, ¿no? De cómo que se aprende con todo esto, ¿no? Eso estamos hablando de una minoría, pero existe. Entonces, por eso es muy importante todo el trabajo de mediación, ¿no? Que hace CEBOS 98 aquí en Andalucía y, ¿no? De trabajo con los equipos docentes, digamos, con las direcciones de los centros y tal, porque tiene que haber, digamos, una sintonía en que vamos a involucrarnos. Alto y claro. Ecofeminismo. Una forma de entender el mundo que une feminismo y ecología y que propone poner la vida en el centro de nuestras decisiones colectivas, respetando los límites del planeta y cuidando a las personas. Cuidado. Todo aquello que sostiene la vida, desde alimentar y acompañar hasta escuchar, proteger o sostener afectivamente. Es una responsabilidad colectiva, aunque históricamente haya sido invisibilizada o asumida solo por las mujeres. Interdependencia. Ninguna vida es autosuficiente. Todas las personas necesitamos de otras para vivir. Reconocerlo es clave para construir relaciones más justas y más solidarias. Ecodependencia. Las personas formamos parte de la naturaleza y dependemos de ella para vivir. No somos ajenas al ecosistema, sino una parte más de él. A continuación compartimos con vosotros varios recursos que os acercarán al ecofeminismo desde una diversidad de enfoques y formatos. Están todos disponibles en el centro de recursos de la página web de la Red Planea. El recurso Acciones posteriores al fin del mundo de Cristian Alcaraz propone una guía educativa basada en las artes escénicas, visuales y performativas, para reflexionar sobre la crisis planetaria actual y la capacidad humana de responder colectivamente a ella. A través de actividades creativas, el alumnado explora la relación entre lo personal y lo colectivo, generando discursos propios frente a los desafíos globales. Las experiencias de 9 centros educativos muestran cómo estas prácticas pueden culminar en una creación escénica compartida. La propuesta parte de preguntas abiertas sobre el futuro, la identidad o la incertidumbre, que invitan al compromiso y a la imaginación crítica. Cultivando afectos y cuidados recoge la experiencia de 4 residencias artísticas coordinadas por el Institute for Postnatural Studies, junto a Lucía Loren, Regina de Jiménez, Amalia Fernández Sánchez y Nilo Gallego. Esta guía busca activar la empatía ecológica y el sentido del cuidado a través de dinámicas en torno a la escucha, la interdependencia y la convivencia en un patio vivo.
Sus actividades fomentan la cohabitación con otras especies mediante la creación de jardines, refugios o hábitats escolares que invitan a repensar nuestra relación con lo natural. Es el resultado del trabajo conjunto entre el Instituto de Estudios Postnaturales y la Red Planea durante el curso 2020-2021, donde la comunidad educativa aprende a reconocer la naturaleza como un espacio compartido y colaborativo. Educación por el futuro, creado por Ater Studio, es un kit de materiales imprimibles que impulsa la reflexión en torno a la imaginación colectiva desde una perspectiva planetaria. A través de juegos y dinámicas participativas, invita al alumnado y docentes a cuestionar el pensamiento antropocéntrico y a explorar nuevas formas de convivencia que integren la sostenibilidad y la corresponsabilidad global. Este recurso transforma la actividad lúdica en una herramienta para imaginar futuros alternativos de manera colaborativa. En Escuelas Ecofeministas, Nuevos Espacios para la Educación, Yayo Herrero plantea una mirada crítica y propositiva sobre los conflictos ecosociales contemporáneos. Su ponencia invita a repensar el papel de la educación como espacio de transformación desde una perspectiva ecofeminista. El recurso recupera los principios teóricos de la sostenibilidad, la equidad y el cuidado mutuo, ofreciendo claves para reimaginar las escuelas como comunidades vivas, donde el aprendizaje y la ética ambiental vayan de la mano. El recurso Sombreando el patio de Zaloa Basaldúa es una guía práctica para diseñar e instalar pérgolas y toldos que generen zonas de sombra en los patios escolares, respondiendo a los efectos del cambio climático y al aumento de las temperaturas. El proyecto invita al alumnado de secundaria a participar activamente en la elaboración de estas estructuras, mediante el reciclaje de textiles en desuso, combinando el aprendizaje técnico con la conciencia ambiental y el trabajo colaborativo. La guía, acciones didácticas para una arquitectura que cuida el clima y las personas, a partir del proyecto Mis Climas Cotidianos de Cotidiana. Mis Climas Cotidianos desarrolla prácticas didácticas para la mejora de los entornos cotidianos, casa, plaza, colegio, patio, desde dos enfoques climáticos, el científico y el social. El clima atmosférico que integra principios de arquitectura ecológica y los climas de convivencia que se dan en el uso de los espacios habitados. Esta experiencia docente pone en valor la diversidad cultural y modos de vida de niñas y niños, un ecosistema de aprendizaje desde el que aprender unas personas de otras, de nuestras familias y orígenes, y de la reflexión sobre cómo vivimos y cómo queremos vivir en las ciudades, casas y vecindades del futuro. Mis Climas Cotidianos también se desarrolló en formato caja de recursos durante el curso 24-25, junto a los proyectos Parlamento Urbano de Zuluark y Relata del colectivo Carpe, en el marco del proyecto Futuros Transformadores, que defiende principios cooperativistas para el desarrollo de capacidades vinculadas a la economía social y solidaria. Planea. Planea. Estás escuchando un podcast de Planea, Red de Arte y Escuela. Vamos ahora con referencias muy estimulantes que nos ha regalado Cotidiana para poder profundizar en el ecofeminismo tras escuchar este episodio. La autora y especialista Yayo Herrero es un referente esencial. Se pueden encontrar en abierto entrevistas, artículos y publicaciones muy interesantes en las que aborda el ecofeminismo desde su visión como antropóloga, pensadora, ingeniera, docente y activista. Para el primer y segundo ciclo de primaria, Pequeño Diccionario de Ecofeminismo, de María González Reyes y Celia Sacido Martín. Para el tercer ciclo de primaria, mi misión era acercarme a Miranda, de Belén Gopegui y Rocío Martínez. Para todas las edades, el cómic de los años 80, La Gorda de las Galaxias, de Nicolás Martínez Cerezo. La autora Úrsula K. Lewin para institutos y público adulto. Aunque no escribió específicamente sobre ecofeminismo, su obra presenta temas y enfoques que se alinean profundamente con sus ideas. Por ejemplo, El nombre del mundo es bosque o Los desposeídos. Su obra es social, decolonizadora, antimilitarista,
pacifista, feminista, ecologista, libertaria, pero presentada desde la ciencia ficción y la fantasía. Desde un punto de vista arquitectónico, la obra de la arquitecta Anna Heringer también es un referente imprescindible. En esencia. Vivimos entre ruinas y brotes, en un mundo que cruje y aún respira. El ecofeminismo nos recuerda que la vida no es una máquina, sino un pulso, y que cuidar no es rendirse, sino plantar batalla. La escuela está viva, aunque la quieran muerta, con horarios y normas. Es refugio, trinchera y huerto. Un lugar donde el mundo se prueba de nuevo y en sus pasillos late la posibilidad de otras formas de estar juntas. En definitiva, una escuela que se pregunta a quién sirve, qué sostiene, que desobedece la prisa y que repara lo roto. Porque cada gesto, cada mesa movida o cada sombra plantada es política. Planea, Red de Arte y Escuela. Gracias y hasta el próximo episodio. Nos escuchamos. Planea es una red de arte y escuela desarrollada por Pedagogías Invisibles en la Comunidad de Madrid, Permea en la Comunidad Valenciana y CEMOS 98 en Andalucía, e impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso. Más información en www.redplanea.org.